Buenas. En esta ocasión vamos a hacer la presentación en el curso de microbiología de suelo bajo la temática Identificar la diversidad microbiana del suelo y su relación con la planta. Los participantes en esta ocasión son mi compañero Juan David, Remigio Tapias y Walter Peña Sierra. La primera pregunta en base a este tema dice de la siguiente forma: explique de qué dependen los tipos de actividades microbianas y la velocidad de esas actividades. En su respuesta, mencione tres recursos y condiciones que influyan en el crecimiento microbiano en la naturaleza. Los tipos de actividad microbianas posibles en un ecosistema dependen de las especies que están allí presentes. También depende del tamaño de sus poblaciones y del estado fisiológico de los microorganismos en cada hábitat. En cambio, la velocidad de las actividades microbianas en un ecosistema están controladas por los nutrientes y las condiciones de crecimiento que prevalecen en el ecosistema. Hablando de los recursos que influyen en el crecimiento microbiano en la naturaleza, tenemos a tres tipos de recursos que en este caso vienen siendo macronutrientes, como es en el caso del potasio, del nitrógeno, del azufre, entre otros. Y hablando de las condiciones que influyen en el crecimiento microbiano en la naturaleza, a esas condiciones tenemos a la temperatura, tenemos al potencial hídrico, tendremos al pH, entre otras condiciones, las cuales pueden variar e influir directamente en el crecimiento microbiano, favoreciendo o perjudicando el hábitat de los microorganismos. En la segunda pregunta, que dice de la siguiente forma: ¿en qué consiste una comunidad microbiana? Cabe resaltar que el suelo es un biosistema activo que contiene diversos microorganismos que cumplen múltiples de funciones. Ahora, para hablar de comunidad microbiana, debemos hablar de la existencia de las poblaciones microbianas. Ahora, ¿qué son las poblaciones microbianas? Son células de varias especies que interactúan entre sí, desarrollando múltiples actividades funcionales al interior de la comunidad. Cuando se habla cuando se habla de población microbiana, estamos hablando de especies que viven con poblaciones de otras especies. Estas diferentes especies que están juntas en un mismo hábitat determinado son las más preparadas para crecer con los nutrientes y las condiciones que allí prevalecen. Cabe notar que la riqueza y la abundancia de una especie microbiana, de una comunidad, dependen de las condiciones que prevalecen y de la clase y cantidad de nutrientes disponibles en el hábitat. Buenas tardes, estimado tutor. En el día de hoy vengo a compartir sobre la quinta pregunta sobre los mecanismos fitopatógenos. Ellos se dividen en antibiosis, competencias, siderófos, resistencia sistemática e inducida. El antibiosis, este mecanismo consiste en que la bacteria coloniza las raíces en el crecimiento y libera las moléculas antibióticas alrededor de la raíz, perjudicando así como los patógenos próximos al órgano. La competencia es de los mecanismos conocidos donde los microorganismos de compuestos biológicos actúan compitiendo por los nutrientes y espacios disponibles alrededor de la raíz. Y los cinéforos. La producción de estos metabolitos permite a los microorganismos considerados como agentes de control biológico, competencia contra los patógenos, especialmente porque los compuestos secretados que latan a la mayor parte, disminuyendo su disponibilidad. Vamos a hablar sobre lo sistemático inducida. Muchos productos bacterianos inducen el sistema de señalización, lo cual puede resaltar la protección de toda planta contra las enfermedades causadas por los microorganismos. Esto es lo que yo puedo aportar sobre el mecanismo de control biológico sobre los fitopatógenos. Con un saludo,
Mi nombre es Juan Camilo Díaz Valencia. En el día de hoy tengo el gusto de compartir con ustedes la actividad número 2, que está titulada como identificar las diversas microbiologías del suelo y la relación de las plantas. Y hoy voy a socializar una de las dos preguntas que estipulamos con los compañeros. En este caso me tocó la tercera y la cuarta. Y la pregunta dice: ¿por qué se da la competencia entre microorganismos en el suelo y por qué favorece cooperar? Bueno, es muy importante que podemos decir que la competencia entre los microorganismos en el suelo se establecen por una extensión de recursos que existen en el hábitat. También podemos decir que estos microorganismos al unirse traen un favorecimiento a la tierra y ayudan a favorecer y obtener su alimentación abundante. Los microorganismos son muy importantes para el crecimiento y para el funcionamiento de las plantas, ya que los microorganismos son una base muy fundamental en la parte del crecimiento de las plantas, ya que las plantas extraen todo lo que los microorganismos y las bacterias van adecuando para la raíz de las plantas. Bueno, también me pidieron de que en una imagen viera el crecimiento de las bacterianas. Entonces yo aquí creé mi imagen y como si fuera una gráfica, y este es el tiempo que ocurre de la bacteria y el número de bacterias, que se llama SLAG. Esto quiere decir la adaptación. Imagínense que nosotros como seres humanos estamos en un lugar nuevo. Nosotros tenemos que adaptarnos al clima, tenemos que adaptarnos a lo que hay en ese lugar, así como nosotros nos adaptamos a ciertos obstáculos que tenemos en nuestra vida cotidiana. Así las bacterias se van adaptando a, a microorganismos, de todo lo que hay ahí debajo de la tierra. Las bacterias se van acostumbrando y se van adaptando ya sea a la temperatura, a la humedad, a todo lo que hay debajo de la tierra. Y después de que hay una adaptación de un exponencial, esto quiere decir a que es como si fuera una bala de cañón. Hay muchas bacterias que van a empezar a multiplicarse, se multiplican y se multiplican y se sacian de todo lo que está en la tierra, y así se va multiplicando y multiplicando. Después de esta fase, después de esta fase 2 viene la estacionaria. Después de que ya ellas tienen un potencial muy grande, dicen que ellas quedan como en stand-by porque ya no tienen más nada que comer en esa órbita o en esa tierra. Entonces hay un estancamiento en pocas palabras, como en comida, y no pueden nutrirse. Entonces con el tiempo pasa al punto 4, que se llama la muerte, porque como no tienen más nada que extraer o que comer o de que alimentarse para poder ayudar a las plantas, ellas se mueren. Esto es todo. Muchas gracias por su atención.